Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para desentrañar un tema que, francamente, me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente y creo que tiene una resonancia increíblemente profunda. Hoy vamos a hablar de un mensaje que, según nuestro título, nos une. Llorarás Ramazan Demir, mensaje que une a Saraolu y al mundo. Sí, sé que el título suena un poco enigmático, y esa es exactamente la idea. Vamos a sumergirnos en qué significa este mensaje, quiénes son Ramazan Demir y Saraolu, y cómo algo tan personal como un mensaje, o incluso el acto de llorar, puede tener un impacto tan global. ¿Listos para este viaje? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten y encuentren valioso. Gracias de antemano. Ahora pongámonos manos a la obra con el corazón de nuestro vídeo. Cuando hablamos de Llorarás Ramazan Demir, mensaje que une a Saraolu y al mundo, estamos tocando varios puntos clave. Primero, el nombre Ramazan Demir podría no ser familiar para todos, y eso está bien. Sin embargo, su mensaje es el que ha capturado la atención y ha resonado en círculos donde, quizás, los nombres de Saraolu y el mundo se cruzan. El acto de Llorarás en el título, por un lado, puede sonar como una advertencia, una predicción, o incluso como una expresión de empatía y dolor compartido. Por otro lado, la mención de Saraolu nos introduce a un contexto más específico. A menudo, cuando se habla de figuras como Ramazan Demir en conexión con un nombre como Saraolu, estamos ante referencias culturales, espirituales, o incluso filosóficas que pueden tener raíces en tradiciones específicas, en este caso probablemente turcas o islámicas, dadas las connotaciones de los nombres. El mensaje de Ramazan Demir, en su esencia, parece ser uno que trasciende las fronteras. Se nos presenta como un catalizador de unidad, algo que une no solo a personas dentro de una comunidad o tradición particular, sino que tiene la capacidad de extenderse y tocar al mundo. ¿Cómo puede un mensaje, especialmente uno que involucra una emoción tan visceral como el llanto, tener este poder unificador? Aquí es donde reside la magia y la complejidad de lo que vamos a explorar. Podríamos pensar en este mensaje de varias maneras. Quizás sea un llamado a la reflexión sobre la condición humana, sobre las luchas universales que todos enfrentamos. Tal vez hable de la impermanencia de la vida, de las pérdidas, de las injusticias que nos rodean. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, el reconocimiento de nuestro sufrimiento compartido es precisamente lo que puede generar empatía y un sentido de conexión humana profunda. El llanto, en este sentido, no es una debilidad, sino una expresión honesta de nuestra humanidad, de nuestra capacidad para sentir dolor, pero también para conectar con el dolor de los demás. Consideremos el papel de Saraolu en esta narrativa. Si Saraolu es una figura reconocida dentro de una comunidad o tradición, su conexión con el mensaje de Ramazan Demir amplifica su alcance. Es posible que Saraolu, al abrazar y difundir este mensaje, esté actuando como un puente, llevando las enseñanzas o la perspectiva de Demir a un público más amplio. Esto es algo que vemos suceder a menudo en la historia: líderes espirituales, pensadores o figuras influyentes que adoptan un mensaje y lo hacen accesible y relevante para nuevas audiencias. La mención de ambos nombres juntos sugiere una sinergia, una colaboración tácita o explícita en la diseminación de una idea poderosa. Ahora pensemos en la universalidad del llanto. ¿Quién no ha llorado alguna vez? El llanto es una respuesta humana fundamental al dolor, la tristeza, la alegría e incluso la frustración. Es un lenguaje universal que todos comprendemos, incluso sin palabras. Si el mensaje de Ramazan Demir se enfoca en aspectos de la vida que evocan estas emociones, entonces es lógico que pueda resonar con personas de todas las culturas y orígenes. El llamado a Llorarás podría ser una invitación a confrontar nuestras emociones, a permitirlas, y a encontrar consuelo y conexión en esa vulnerabilidad compartida. Además, la idea de que este mensaje une al mundo nos lleva a reflexionar sobre cómo las ideas, especialmente aquellas que tocan las fibras más sensibles de nuestra existencia, tienen el poder de trascender las divisiones geográficas, culturales y religiosas. En un mundo cada vez más interconectado, pero a menudo fragmentado, la búsqueda de puntos en común, de experiencias humanas compartidas, es más importante que nunca. El mensaje de Ramazan Demir, interpretado a través de la lente de Saraolu, parece ofrecer precisamente eso, una vía para reconocer nuestra humanidad compartida, nuestras luchas.
comunes y, en última instancia, nuestra interconexión. Podríamos estar hablando de enseñanzas que abordan la humildad, la compasión, la resiliencia. Quizás el mensaje invita a recordar que, a pesar de nuestras diferencias externas, todos estamos sujetos a las mismas leyes de la naturaleza, a las mismas pruebas de la vida. La idea de que llorarás podría ser una llamada a no evadir la realidad de la vida, sino a enfrentarla con valentía y a encontrar fuerza en la comunidad y en la comprensión mutua. Es fascinante cómo un título tan conciso puede abrir tantas puertas a la interpretación y a la reflexión. La belleza de este tipo de mensajes es que no siempre tienen una única respuesta correcta. Su poder radica en su capacidad para inspirar diálogo, para movernos a cuestionar nuestras propias percepciones y para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Para profundizar un poco más, consideremos la posibilidad de que el mensaje de Ramazan Demir sea una forma de sabiduría que se ha transmitido a lo largo del tiempo, y que Saraolu, como custodio o intérprete moderno, está trayéndola al presente. Esto podría implicar prácticas espirituales, reflexiones filosóficas sobre la vida y la muerte, o incluso un enfoque ético sobre cómo vivir en armonía con los demás. La mención del llanto podría ser una metáfora de la purificación, de la liberación emocional, o del proceso de aprendizaje y crecimiento que a menudo viene acompañado de dificultades. En última instancia, la unidad que propone este mensaje no tiene por qué ser una conformidad, sino una apreciación de nuestra diversidad dentro de un marco de entendimiento y empatía. Es la comprensión de que aunque caminamos por caminos diferentes, todos compartimos el mismo sol, la misma luna y, en momentos de profunda emoción, las mismas lágrimas. Llegando a la conclusión de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado el intrigante título, Llorarás Ramazan Demir, mensaje que une a Saraolu y al mundo. Hemos desentrañado la posible profundidad de un mensaje que, al parecer, trasciende barreras y apela a nuestra humanidad compartida, utilizando el acto de llorar como un punto de conexión universal. Hemos especulado sobre el papel de figuras como Ramazan Demir y Saraolu como portadores y amplificadores de estas ideas, sugiriendo que su mensaje podría ser un llamado a la reflexión sobre nuestras luchas comunes, a la aceptación de nuestras vulnerabilidades y, en última instancia, a encontrar unidad en nuestra experiencia colectiva. La clave reside en cómo una emoción tan personal como el llanto puede convertirse en un lenguaje universal, capaz de unir a personas de todos los ámbitos de la vida, creando un sentido de comunidad que se extiende más allá de nuestras diferencias. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y, sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les evoca el título? ¿Han escuchado antes sobre Ramazan Demir o Saraolu? ¿Cómo creen que un mensaje así puede unir al mundo? Por favor, compartan sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad y nos ayuda a crear contenido aún mejor. Y si disfrutaron de este vídeo, les animo a que le den un me gusta y lo compartan con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.